Don Ticón, gracias por el superchat. Dice, ¿sigues viendo las reseñas de Mariano? Sí, sigo viendo las reseñas de Mariano. En una ocasión dijo que una cosa era hacer cine y otra cosa filmar teatro y me confundió bastante. ¿Qué interpretas tú? Que es cierto. Por eso, por ejemplo, el primero que mueve la cámara y cambia el cine es Chaplin. Pero antes ponías la cámara y filmabas lo que pasaba en un escenario estático. El cine no es filmar teatro. El cine te permite hacer acercamientos, te permite utilizar distintos puntos de vista, incluso en la misma escena, para transmitir las emociones o entusiasmos o tristezas de una manera mucho más eficaz. El close-up, el acercamiento. Ingrid Bergman sentada en un gran salón llorando no tiene el mismo impacto que el acercamiento a Ingrid Bergman cuando levanta los ojos y está los ojos cristalinos mirando a Humphrey Bogart. Está mirándolo hacia arriba y ese close-up es uno de los grandes close-ups de la historia del cine. Que es un close-up imposible porque Ingrid Bergman era mucho más alta que Humphrey Bogart. Entonces no lo veía para arriba si estaba sentada, porque si se ponían de pie uno frente al otro tenía que verlo así, a Humphrey Bogart. Ese es el truco del cine, esa es la maravilla del cine. El cine interpreta puntos de vista y entra y sale de los personajes y de los lugares, como lo hace la fotografía. El otro día estaba yo viendo una exposición de no me acuerdo cómo se llama el fotógrafo, la verdad, pero que primero estuvo durante años fotografiando gente dentro del metro de Nueva York, en los vagones del metro, en los años 30, 40. Y luego hizo una serie desde el andén. Se ponía con su cámara y fotografiaba a la gente dentro de los vagones del metro. Y son dos puntos de vista radicalmente distintos. Uno estás con ellos dentro del vagón, eres una parte de la multitud, y en la otra estás fuera, estás aislado de ellos, y ellos viven en otro mundo a través de la ventana del cual lo puedes ver. Eso es la magia del cine, la posibilidad de mover la cámara. El primero que movió la cámara para que siguiera a los actores en lugar de que los actores entraran y salieran de cuadro fue precisamente Chaplin. Entonces, sí, no es, evidentemente, filmar teatro es muy fácil. Pones una cámara y lo que pasa en la cámara solamente encuadra la escena, que es lo que tú ves cuando estás en el teatro. El cine te lleva a otra dimensión y es totalmente distinto. Yo por eso sí, cuando la gente dice, el cine va a acabar con el teatro, decían, principios del siglo XX. No, son dos experiencias totalmente distintas. El cine es como el álbum y el teatro es como el concierto en vivo. No hay dos representaciones iguales. Yo que hice teatro lo sé perfectamente. No hay dos representaciones iguales. Creo que así es. Yo sí sigo viendo a Mariano, me sigue divirtiendo muchísimo. Creo sus rollos conspiranoicos y algunos ultraderechosos, pues no me identifico con ellos, pero me da igual.